Bueno, pues estamos aquí otro día más con Alessandra Masancay, que nos viene a flipar con un papelazo que ha hecho en El Hoyo, que se puede ver en Netflix, se puede ver ahora mismo, están por ahí en todos los lados. Y nada, Alessandra, bueno, antes de nada, ¿qué tal lo llevas? ¿Cómo vas? Pues hoy justo está lloviendo muchísimo, entonces creo que estoy un poco conectada con el tiempo. Pero bueno, hay días mejores, días peores, supongo que como todos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues para preguntarte un poco de tu papel en El Hoyo, ¿no? Ese papel tan que te ha dejado tan flipando, la verdad. Para meternos en situación, tú, Alessandra, ¿qué te llevarías al hoyo? Es que ¿sabes qué pasa? Que no puedo no puedo pensarlo como si no supiera nada del hoyo. Entonces, sabiendo lo que sé, creo que me llevaría un paraguas en forma de katana. Así me protegería de todos los posibles líquidos que puedan caer de arriba y además tener un arma para defenderme o para cortar un trozo de carne, lo que haga falta. Y cuéntanos, Alessandra, ¿cómo así te llegó este papel para interpretar a Mijailo en El Hoyo? Pues fue a raíz de una audición. Yo en ese entonces estaba en una gira con The Whole Zero y no recuerdo muy bien, creo que estaba en Mallorca o en alguna otra ciudad fuera, tuve que viajar a Madrid para hacer la prueba y me gusta contar mucho la situación porque recuerdo que el lugar era un espacio, era como un despacho donde había una mesita y un sofá. Y claro, mi personaje en sí, como ya sabréis, es bastante salvaje y bastante animal. Pues ya me podéis imaginar como subiendo en el sofá, ¿sabes? Haciendo ruidos, gritando, luego me subía a la mesa, era bastante gracioso. Y, y bueno, esa fue mi propuesta cuando hice el casting. Luego más tarde me enteré que el director Galder había visualizado el personaje de otra forma, no tan animal como yo había propuesto al principio, pero que como le gustó en la prueba, pues dirigió el personaje hacia ella también y es algo que dices bien. ¿Cómo fue un poco el tema del hoyo, como la recepción en los festivales? Porque se lo fue llevando todo por donde pasó. O sea, ¿cómo fue Sí, un la poco verdad. todo ese proceso? Yo es que me enteré también un poco desde fuera, porque se fue a Canadá, a los TIFFs, y ahí fue donde la compró Netflix, y de hecho es donde empezó a tener bombo internacionalmente hablando, porque de hecho yo no había visto nada en ese entonces, no sabía ni de qué, ni cómo era la peli, o sea, era como, bueno, debe ser guay porque la gente lo está apreciando, ¿no? Y ya pues se llevó Midnight Madness Ujú. del público, que fue una sorpresa, y luego ya yo la pude ver en Sitges, que en Como Sitges se nosotros. llevó 4 premios. Sí, hostia, Sí. pues igual estábamos en el mismo sitio, puede ser. Y luego, bueno, ahora la película, como se ha estrenado en Netflix, también lo ha petado. Según se estrenó, todo el mundo igual. No te pidas el hoyo, ¿qué tal? ¿Cómo fue el tema de Total. Netflix para ti? Pues fue una locura. También fueron las primeras semanas de confinamiento, con lo cual era una situación bastante extraña en general. Y lo único que noté pues, fue que de repente en las redes, mis redes sociales estaban ahí súper a tope. Me seguían los subidores como 100 seguidores, no, 1000 seguidores al día eran. Oh, Y yo no tenía muchos seguidores, tampoco soy no se me dan muy bien las redes sociales, intento ser lo más personal posible, pero me cuesta un poco gestionarlas. Y, y flipé porque ves en Twitter, en Instagram, cómo la gente empezaba a tener sus tesis sobre de qué iba el hoyo, quién era la niña, quién era no sé quién, ¿no? Era muy, muy gracioso y no sé, fue un orgullo también pensar que formas parte de un proyecto que genera esto al público, ¿no? Que genera reflexión, lo que os pasó, ¿no? Debate, charla, que yo creo que es el objetivo al final de lo que hacemos. Y cuéntanos, ¿tú crees que de verdad había comida para todos en El Hoyo? Yo creo que al final sí, sí. De hecho, os contaré algo que mi madre me decía. Mis padres son filipinos y mi madre tiene, creo que son 5 o 6 hermanos, 6 hermanos. Y ella es la mayor. Y en Filipinas, cuando ella era muy pequeña, eran muy, muy pobres y a veces pues no tenían comida apenas. Y ella siempre me cuenta que de pequeña, entre los hermanos se repartían un trozo de pescado así y lo dividían entre los hermanos y mi madre, la pobre, siempre se quedaba con la cabeza. oh. Y eso es un poco como decir,
vale, si mis tíos y mi madre podían sobrevivir y subsistir con un trocito de pescado, los que estaban en el hoyo, si se repartían bien, podrían haber sobrevivido todos, ¿no? Y al final es eso, es la empatía y la solidaridad de la humanidad. Y cuéntame, ¿qué es lo más difícil que tuviste que hacer en la película? Pues yo creo que me lo preguntan mucho, pero lo recuerdo más duro la preparación previa al más que el rodaje, como que la preparación del personaje. Y yo para preparármelo me encerré durante 4 semanas en una habitación del sótano 2x3, 2 horas al día durante 4 semanas. Y para mí fue durillo al principio, cada vez mejor, lo llevaba cada vez mejor, pero necesitaba conocer la sensación del personaje, saber cómo iba a ser entrar en un hoyo, saber la sensación de estar encerrada entre 4 paredes, ¿no? Y creo que esa fue la parte más dura de hacer el personaje. Luego todo el viaje que tuve que descubrir y el proceso de creación de personaje fue también complicadete, porque bueno, no es un personaje muy normal ni sencillo, es bastante complejo y con las vivencias que intenté intuir y trabajar que pudiera Miharu vivir en el hoyo, pues la verdad que te expones a situaciones muy duras. Y creo que es esa. Luego después también están las escenas un poco más de acción, digamos, que también siempre me dan como un poco de cosilla. De hecho, cuento un poco esta anécdota porque es muy graciosa. Y es que hay una escena, no vamos a hacer spoilers, pero bueno, vamos a hacer una escena de un señor que se llama Trimagasi. Nadie sabe quién es Trimagasi, si no lo has visto no sabes quién es. Entonces mi personaje tiene que darle con una botella en la cabeza. Pues en el set me dieron una botella de cristal de caramelo, que realmente era una botella, o sea, tal. Y me decían, le tienes que dar en la cabeza. Y yo, ¿seguro? Sí, no duele. Vale, se la doy, se rompe y dicen, otra. Y yo, pero voy a tener que darle otra vez. Y dicen, sí. Y yo le preguntaba a mi compi, ¿no? En plan, ¿estás bien? Sí, tranquila, no sé qué. 2, le di. ¡Otra! Tenían preparadas como 5 botellas allá y a mí me estaba dando algo de las hostias que le estaba dando a mi compañero. Es decir, que esa sensación fue horrible. Mi compi era tan majo que me decía que no pasaba nada. Sí, pero luego después en Sitges, creo que o fue en estreno en Madrid, me recordó esos momentos de darle con la botella y dije, igual tampoco fue tampoco, ¿no? Entonces esos momentos también como que son un poco duros porque estás trabajando con el compañero, ¿sabes? Que si te haces a ti alguna cosilla, pues bueno, es culpa tuya, pero hacérsela al compañero, pues no, como que da un poco de cosa. Y bueno, Alessandro, la verdad es que tu personaje, a diferencia de los demás, de todos los que salen en la peli, para no hacer spoiler, tiene cosas que no se saben. O sea, hay tanto el final de la película, como de hecho el propio trasfondo de tu personaje, no queda claro de qué va, le deja un poco al aire. Pero entre nosotros, Galder te dijo cómo es tu personaje de verdad. ¿Tú sabes de verdad la historia de Miharu? No sé, pequeños matices que Galder me dijo y también Pedro Rivero me contó del personaje. Pero es cierto que hay mucho del personaje que ha sido creación mía y decisiones y tomas de decisiones mías, porque al final soy yo quien la tiene que defender y al final soy yo quien está en contacto con este personaje. Y yo, no sé, a la hora de trabajar intento ser muy justa y muy honesta. No quiero parecer que estoy haciendo ¿no? Quiero intentar ponerme en la piel del personaje. Entonces tuve que tomar decisiones que igual no son las que el guionista o el director tienen en la cabeza, pero hay unas decisiones que yo creo que son necesarias para mí para poder ejecutar el personaje. Siempre pedimos recomendaciones a todos que nos digan una película, una serie y un libro que hayas visto últimamente o que puedas recomendar para el público. Vale, la película, es que acabo de ver justo ayer y anteayer vi La trinchera infinita, pero bueno, y la de Amenábar.
Mientras dure la guerra, sí. Me refiero a que las 100 días seguidos estuve como 2 días de guerra, ¿sabes? Pero ya las había visto, lo que pasa que tengo gente en casa que no la había visto, entonces fue como vamos a verla otra vez porque me gustaron muchísimo. Y creo que recomendaría que no había escuchado ella antes, The Florida Project, de Sin Baker. Yo no la había visto, de repente así como cotilleando por internet y por Filmin y demás, pues me la encuentro y me gustó muchísimo. Flipé con el cast. La niña protagonista me tiene loca. Yo decía, si tengo una hija, quiero una niña así, por favor. Maravillosa, me pareció una obra muy, muy interesante. Luego, serie, es que estoy con varias. Bueno, estoy empezando la nueva temporada de Killing Eve, que me encantan ellas y me encanta el personaje sociópata. Miren, y también es una cosa. Y también he empezado Afterlife de Netflix, que tiene ahí como, no sé, ese humor oscuro británico. Y un libro, siempre tiro para Bukowski, al final, no sé, supongo que depende del día, si tenéis un día oscuro, cualquiera de Bukowski o Mil soles espléndidos, por ejemplo. Bueno, un saludo a todo el equipo de Movies y todos vuestros seguidores. Muchas gracias por contar conmigo para esta entrevista. Y ya sabéis que tenéis El Hoyo en Netflix, así que cuando queráis disfrutarla y sobre todo no comáis mientras veáis la película. Gracias.